¿Qué nos revela la soledad sobre nuestra verdadera esencia? Para Carl Jung, ese estado tan temido y evitado es una puerta hacia las profundidades del alma, un espejo en el que se reflejan las luces y sombras de nuestra psique. ¿Te atreves a mirar más allá? La soledad, según Carl Jung, no es un estado que debamos temer, sino un proceso necesario para alcanzar un entendimiento más profundo de nuestra identidad. Este alejamiento de las distracciones externas nos permite explorar nuestro sí mismo y descubrir las claves de nuestra existencia. Desde una perspectiva psicológica, la soledad no es simplemente estar aislado físicamente. Jung veía este estado como un espacio donde las condiciones son propicias para que el individuo entre en contacto con las capas más profundas de su psique. El sí mismo, como él lo denominó, representa el núcleo de nuestra totalidad, el equilibrio entre nuestro inconsciente y nuestra conciencia. Llegar a conocerlo, sin embargo, requiere valentía y un compromiso con la introspección. En su obra El Libro Rojo, Jung describe cómo la soledad puede actuar como un catalizador para este proceso de autoexploración. Durante un periodo de su vida caracterizado por crisis emocional y profesional, Jung recurrió a lo que llamó la imaginación activa, un método de interacción deliberada con las imágenes que emergían de su inconsciente. Esto no fue solo un experimento, sino una forma de entrar en un diálogo interno, reconociendo las partes de sí mismo que habían sido descuidadas o reprimidas. La soledad se convirtió en el escenario donde se libraron estas batallas internas, pero también donde se estableció la reconciliación. Para muchas personas, la idea de estar solas puede evocar incomodidad o miedo. Vivimos en una sociedad que celebra la conexión constante y la productividad, y que tiende a ver la soledad como algo negativo. Sin embargo, Jung argumenta que sin este retiro temporal del mundo externo, no es posible cultivar una comprensión genuina de nuestra individualidad. La soledad nos obliga a detenernos, a escuchar y a enfrentarnos a las preguntas fundamentales de la existencia. ¿Quién soy realmente? ¿Qué quiero? Estas preguntas no suelen tener respuestas inmediatas, pero son el inicio de un viaje hacia una vida más auténtica. La soledad, no obstante, no es un fin en sí mismo. Para Jung, es más bien una herramienta que abre las puertas al proceso de individuación. Este término describe el camino hacia la autorrealización, el momento en el que una persona logra integrar las distintas partes de su personalidad en una unidad coherente. Aquí radica una de las paradojas de la soledad. Aunque implica un alejamiento de los demás, en realidad nos acerca a nuestra esencia y, por ende, mejora nuestras relaciones con los demás. Una persona que ha comprendido quién es y qué desea, puede interactuar con el mundo de manera más auténtica y significativa. Un aspecto interesante que Jung menciona sobre la soledad es su capacidad para revelar patrones y estructuras en nuestro pensamiento que antes estaban ocultos. En los momentos de quietud, nuestras mentes tienen la oportunidad de procesar experiencias pasadas y reorganizarlas en una narrativa coherente. Esta reflexión no solo nos ayuda a entendernos mejor, sino que también puede ofrecer claridad sobre el futuro. Por eso, la soledad no debe ser vista como tiempo perdido, sino como una inversión en el crecimiento personal. Además, la soledad tiene un componente creativo. Algunos de los mayores avances en la historia del arte, la ciencia y la filosofía surgieron de periodos de aislamiento deliberado. Jung creía que el inconsciente tiene un poder creativo inmenso, y que es en la soledad donde podemos acceder a este reservorio. Al permitir que las ideas fluyan sin juicio o interrupción, damos paso a insights y descubrimientos que podrían no haber sido posibles en un entorno social. Sin embargo, es crucial diferenciar entre soledad y aislamiento. La soledad es un estado elegido conscientemente, mientras que el aislamiento puede ser una consecuencia no deseada de circunstancias externas. Jung advierte que un aislamiento prolongado puede ser perjudicial, pues desconecta al individuo de las influencias que también son necesarias para el desarrollo psicológico. Por eso, el objetivo no es permanecer en soledad indefinidamente, sino usarla como un espacio temporal de introspección y sanación. En última instancia, la soledad, cuando se abraza de manera consciente, nos transforma. Nos enseña a ser más compasivos con nosotros mismos, a aceptar nuestras imperfecciones y a reconocer que somos más que nuestras máscaras sociales. Para Jung, este encuentro con el sí mismo
es uno de los mayores logros de la vida humana, y la soledad es su puerta de entrada. En la quietud de la soledad emerge la sombra, ese lado oscuro que reprimimos y tememos enfrentar. Carl Jung veía la sombra no como un enemigo, sino como una parte integral de nuestra psique que necesita ser integrada para alcanzar la totalidad. La soledad, aunque incómoda, es el contexto ideal para este encuentro transformador. La sombra, según Jung, representa todos los aspectos que rechazamos o reprimimos de nosotros mismos. Esto incluye emociones, deseos y comportamientos que consideramos inaceptables según las normas sociales o nuestra propia imagen de quién deberíamos ser. En la cotidianidad, tendemos a ignorar esta parte oscura, refugiándonos en el ruido del entorno o en las distracciones de la vida moderna. Sin embargo, en la soledad, donde el bullicio externo desaparece, estas facetas emergen con una claridad perturbadora. La sombra no surge como una entidad externa, sino como un reflejo de nuestras tensiones internas. Por ejemplo, una persona que siempre se esfuerza por parecer fuerte y autosuficiente podría encontrarse con sentimientos de vulnerabilidad o miedo en momentos de aislamiento. Otra que busca agradar constantemente podría descubrir una rabia contenida contra quienes siente que la explotan. Este encuentro, aunque difícil, es fundamental para el crecimiento personal. Jung insistía en que la sombra no es únicamente negativa. Contiene un potencial creativo inmenso, así como aspectos olvidados que son esenciales para nuestra autenticidad. Por ejemplo, una persona que reprime su ambición podría encontrar en su sombra una fuente de motivación para perseguir sus sueños. Del mismo modo, alguien que ha sofocado su capacidad para establecer límites puede descubrir en su lado oscuro la valentía necesaria para decir no. La soledad, en este sentido, se convierte en un espacio terapéutico, un laboratorio donde podemos explorar nuestra sombra sin miedo al juicio externo. Esto no significa ceder a todos nuestros impulsos reprimidos, sino reconocerlos, dialogar con ellos y encontrar formas constructivas de integrarlos. Aquí es donde entra en juego la técnica de la imaginación activa que Jung desarrolló. Esta práctica, que él mismo usó para confrontar sus demonios internos, consiste en permitir que los aspectos reprimidos de la psique tomen forma en nuestra mente y luego interactuar con ellos como si fueran personajes de un sueño o una narrativa. Un ejemplo clásico de la sombra en acción puede verse en las relaciones humanas. Jung observó que muchas veces proyectamos nuestra sombra en los demás, atribuyendo a otras personas características que no queremos admitir en nosotros mismos. Por ejemplo, una persona que reprime su egoísmo puede criticar constantemente a otros por ser egoístas. La soledad, al eliminar las distracciones y relaciones externas, nos obliga a mirar hacia adentro y asumir la responsabilidad de estos rasgos proyectados. Es un ejercicio de honestidad brutal, pero necesario. En sus escritos, como en Arquetipos e Inconsciente Colectivo, Jung describe la importancia de integrar la sombra para evitar que nos controle desde las sombras, valga la redundancia. Cuando no reconocemos nuestra sombra, esta puede manifestarse en forma de comportamientos compulsivos, conflictos internos y relaciones tóxicas. Por el contrario, al integrarla, nos volvemos más completos y conscientes. Este proceso no es un evento único, sino un diálogo continuo con nuestro inconsciente. Un aspecto interesante de la sombra es que su contenido no solo es personal, sino también cultural y colectivo. Las normas y valores de una sociedad influyen en lo que consideramos inaceptable y por ende en lo que relegamos a la sombra. En la soledad, al alejarnos de estas influencias externas, tenemos la oportunidad de cuestionar estas normas y decidir qué valores realmente queremos adoptar como propios. Esto nos libera de la necesidad de encajar en moldes predefinidos y nos acerca a nuestra autenticidad. Por último, la sombra también juega un papel crucial en el ámbito creativo. Muchos artistas, escritores y músicos han encontrado en su sombra una fuente inagotable de inspiración. En los momentos de soledad, donde no hay restricciones externas, estas imágenes y emociones reprimidas pueden emerger y transformarse en obras de arte, literatura o incluso en soluciones innovadoras para problemas cotidianos. En conclusión, la soledad es un portal hacia nuestra sombra, un espejo que refleja las partes de nosotros mismos que hemos evitado. Aunque enfrentarse a estas verdades puede ser incómodo, también es profundamente liberador.
Jung nos enseña que no podemos aspirar a la totalidad sin aceptar nuestra oscuridad. La integración de la sombra, facilitada por la soledad, no solo nos transforma como individuos, sino que también mejora nuestras relaciones y nuestra capacidad para enfrentar el mundo con autenticidad y equilibrio. La soledad no solo nos lleva hacia el interior de nuestra psique personal, sino que también nos conecta con una dimensión más amplia y compartida, el inconsciente colectivo. Según Carl Jung, este es un nivel profundo de la psique que contiene imágenes, símbolos y patrones universales que trascienden lo individual y residen en todos los seres humanos. La soledad se convierte en el puente que nos lleva hacia esta dimensión universal de la experiencia humana. Jung introdujo el concepto del inconsciente colectivo como una capa de la psique que no se deriva de experiencias personales, sino que es heredada. En este nivel profundo de la mente se encuentran los arquetipos, es decir, formas simbólicas primordiales que moldean la forma en que experimentamos el mundo. Los arquetipos son figuras y temas que reaparecen constantemente en los mitos, las religiones y los sueños de todas las culturas. Ejemplos de estos incluyen el héroe, el sabio, el niño divino, la madre y el sombra. En la soledad, cuando se reduce el ruido de la vida cotidiana y desaparecen las expectativas externas, estas imágenes y patrones arquetípicos tienden a emerger con mayor claridad. No es raro que personas en estados de aislamiento profundo reporten sueños vívidos o experiencias introspectivas cargadas de simbolismo que parecen trascender sus experiencias individuales. Por ejemplo, un soñador que atraviesa un periodo de soledad puede visualizarse enfrentándose a un dragón, una representación arquetípica del desafío o el miedo, que ha sido recurrente en historias y leyendas a lo largo de la historia de la humanidad. Jung consideraba que este encuentro con los arquetipos y el inconsciente colectivo no era un accidente, sino un aspecto esencial de la experiencia humana. En su obra, Arquetipos e inconsciente colectivo, sostiene que estas figuras universales actúan como guías en nuestro proceso de transformación personal. En la soledad, el individuo puede conectar con la figura del sabio, que representa la sabiduría interna, o el ermitaño, símbolo de la búsqueda de conocimiento en aislamiento. Estas figuras no son simples fantasías, sino mensajes del inconsciente colectivo que buscan orientar al individuo hacia un mayor entendimiento de sí mismo y de su lugar en el mundo. Además, Jung observó que estos momentos de conexión con el inconsciente colectivo en la soledad tienen una cualidad sanadora. Cuando una persona comprende que los símbolos y patrones que experimenta no son únicamente suyos, sino que forman parte de un tapiz más amplio que conecta a toda la humanidad, se siente menos aislada. Este sentido de universalidad puede transformar la soledad en una experiencia profundamente espiritual. Al entender que nuestras luchas personales tienen raíces universales, podemos encontrar consuelo y fortaleza para enfrentarlas. Otro aspecto fascinante de esta conexión entre la soledad y el inconsciente colectivo es su capacidad para generar creatividad. Jung señaló que los grandes avances artísticos, literarios y científicos a menudo surgen de periodos de aislamiento, cuando los creadores se alejan del ruido social y entran en contacto con estos patrones arquetípicos universales. Las obras de Shakespeare, Dante o incluso los descubrimientos científicos de Newton son ejemplos de cómo la soledad puede canalizar las energías del inconsciente colectivo hacia algo significativo y transformador. Jung también observó que ciertas experiencias universales, como el duelo o la pérdida, tienden a desencadenar este contacto con el inconsciente colectivo. La soledad que acompaña a estos eventos puede abrirnos a símbolos y figuras que nos ayudan a encontrar sentido en momentos de crisis. Por ejemplo, en el duelo, la figura arquetípica del héroe puede aparecer en sueños, representando nuestra necesidad de superar la pérdida y continuar adelante. En contraste con esta visión rica y expansiva, Jung advierte contra el peligro de malinterpretar la soledad como un simple aislamiento físico o social. Si bien el contacto con el inconsciente colectivo puede ser profundamente enriquecedor, también puede ser abrumador si no se acompaña de un trabajo consciente para integrar estas experiencias. Aquí es donde entra el proceso de individuación, que permite a la persona equilibrar las influencias del inconsciente colectivo con las demandas de su vida consciente. La soledad, en este sentido, no es un escape del mundo,
sino un periodo de preparación para regresar a él con una comprensión más profunda. Finalmente, Jung creía que el contacto con el inconsciente colectivo durante la soledad puede ayudarnos a encontrar propósito y dirección en la vida. Los símbolos que emergen en estos momentos a menudo ofrecen claves sobre nuestro camino, nuestras luchas internas y nuestras potencialidades no realizadas. La soledad, lejos de ser un vacío, se convierte en un espacio fértil donde podemos escuchar estas voces universales y usarlas para orientarnos hacia una vida más significativa. En resumen, la soledad es una oportunidad para conectar no solo con nuestro interior, sino también con el vasto tejido simbólico que compartimos con toda la humanidad. A través del inconsciente colectivo, descubrimos que nuestras experiencias más personales son, en realidad, universales. Y esto nos da un sentido de pertenencia, incluso en los momentos más solitarios. Jung comparó la soledad con los procesos alquímicos, considerando que, al igual que los alquimistas transformaban materiales simples en oro, la soledad tiene el poder de transformar nuestra psique. Este estado actúa como una fase de disolución y recomposición en la que aspectos fragmentados de nuestra personalidad se reintegran, dando lugar a una versión más completa y auténtica de nosotros mismos. Carl Jung observó que los antiguos textos alquímicos eran una rica fuente de metáforas para los procesos psicológicos. Aunque los alquimistas hablaban de transmutar metales, Jung interpretaba estas imágenes como símbolos del desarrollo del alma. Según él, la alquimia no era solo una práctica protocientífica, sino también un lenguaje simbólico que reflejaba las transformaciones internas del individuo. La soledad, en este contexto, puede verse como la nigredo, la etapa inicial y oscura de la alquimia, en la que el material bruto, o la psique del individuo, se disuelve, desmorona y enfrenta su caos interno. La nigredo en la soledad se manifiesta como una sensación de vacío, pérdida o desconexión. Es un estado en el que la persona puede sentir que sus estructuras habituales de significado se derrumban. Sin embargo, Jung enfatizaba que esta fase, aunque difícil, es necesaria. En sus escritos sobre alquimia, como Psicología y Alquimia, menciona que esta etapa de descomposición es el terreno fértil en el que se pueden plantar las semillas de la transformación. Sin esta fase inicial, no hay posibilidad de crear algo nuevo. Después de la nigredo, viene la albedo, o iluminación. En la soledad, esto puede manifestarse como momentos de claridad o comprensión repentina. Durante el aislamiento, las piezas fragmentadas de nuestra psique comienzan a reordenarse de una manera que tiene más sentido. Los patrones autodestructivos se vuelven evidentes. Las heridas emocionales que hemos ignorado salen a la luz, y las nuevas formas de relacionarnos con nosotros mismos empiezan a emerger. Aquí, la soledad deja de sentirse como un peso y comienza a percibirse como un aliado en nuestro crecimiento personal. Jung veía estas transformaciones como una parte esencial del proceso de individuación. Para que una persona pueda alcanzar su potencial completo, es necesario que pase por una fase de desintegración y recomposición. La soledad facilita esto al crear un espacio en el que no hay distracciones externas. Sin las demandas del mundo exterior, podemos enfrentarnos a nuestras verdades más profundas y reorganizarlas en una forma más coherente y significativa. Una de las metáforas alquímicas más poderosas que Jung utiliza es la del fuego. En los textos alquímicos, el fuego es el elemento que purifica y transforma. En la soledad, el fuego psicológico se manifiesta como el calor de nuestras emociones intensas, la ansiedad, el dolor o incluso la desesperación que pueden surgir cuando estamos solos con nuestros pensamientos. Estas emociones no son algo que debamos evitar. Por el contrario, Jung nos insta a enfrentarlas y permitir que nos transformen. Al igual que el fuego elimina las impurezas de un metal, estas emociones nos ayudan a purificar nuestra psique y a deshacernos de lo que ya no nos sirve. Otra etapa alquímica que Jung asocia con la soledad es la coniunctio, o la unión de opuestos. En la soledad, podemos reconciliar aspectos de nuestra personalidad que anteriormente estaban en conflicto. Por ejemplo, una persona que se ve a sí misma como pragmática puede descubrir un lado creativo y soñador que había reprimido. La soledad ofrece un espacio para integrar estas dualidades.
lo que resulta en una personalidad más equilibrada y completa. Además, Jung destacó que el simbolismo alquímico no es solo personal, sino universal. Los procesos de disolución y recomposición que experimentamos en la soledad son reflejos de ciclos más amplios que ocurren en la naturaleza y en la humanidad. Esto nos conecta con un sentido más amplio de pertenencia y propósito. Al igual que la naturaleza pasa por ciclos de destrucción y renacimiento, nuestra psique también debe atravesar estos procesos para evolucionar. Por supuesto, la soledad como alquimia no es un proceso fácil. Muchas personas intentan evitar esta confrontación interna, llenando su tiempo con actividades externas o distracciones. Sin embargo, Jung advirtió que eludir estas fases de transformación solo prolonga el sufrimiento. La verdadera paz y claridad solo pueden surgir cuando nos permitimos experimentar y aceptar plenamente las etapas de la nigredo y la albedo. Un ejemplo concreto de este proceso puede observarse en el ámbito creativo. Grandes obras de arte, literatura y música han surgido de periodos de aislamiento y transformación interna. Jung veía estas expresiones como el oro alquímico, el producto final de un proceso de purificación y transformación. En este sentido, la soledad no solo beneficia al individuo, sino que también tiene el potencial de enriquecer a la sociedad en su conjunto. En resumen, la soledad es un proceso alquímico que, aunque comienza con la descomposición, lleva a la purificación y a la recomposición de nuestra psique. Al igual que los alquimistas buscaban transformar el plomo en oro, nosotros podemos usar la soledad para transformar nuestras heridas, conflictos y limitaciones en una versión más auténtica y completa de nosotros mismos. Este viaje, aunque desafiante, es profundamente transformador y esencial para nuestra evolución personal. Carl Jung definió la sincronicidad como una coincidencia significativa entre dos o más sucesos, donde no hay una relación causal aparente, pero sí una conexión simbólica. La soledad, según él, es un estado que favorece estas experiencias, pues nos permite estar más receptivos a los patrones y significados que emergen del inconsciente y el entorno. En esos momentos de introspección, parece que el universo responde a nuestras inquietudes más profundas, creando conexiones sorprendentes que van más allá de la mera casualidad. Para entender cómo la soledad y la sincronicidad están relacionadas, es importante examinar la función que tiene el estado de aislamiento en la percepción del mundo. Cuando estamos rodeados de estímulos externos constantes, conversaciones, tareas y distracciones, nuestra atención está dispersa. Sin embargo, en la soledad, esta atención se centra en nuestro interior, en los pensamientos, emociones y preocupaciones que suelen quedar reprimidos en la rutina diaria. Esta introspección crea un terreno fértil para que emerjan conexiones significativas que de otro modo pasarían desapercibidas. Jung observó que las sincronicidades eran especialmente comunes en periodos de crisis, transformación o aislamiento profundo. Por ejemplo, describe el caso de una paciente que soñaba repetidamente con un escarabajo dorado. Durante una sesión de terapia, mientras relataba su sueño, un escarabajo verde dorado golpeó la ventana del consultorio. Para Jung, esta coincidencia no era casual, sino una expresión simbólica del cambio que la paciente estaba experimentando internamente. Este fenómeno, afirma, no es raro cuando una persona atraviesa momentos de soledad o introspección profunda, ya que estos estados amplifican nuestra sensibilidad hacia los mensajes simbólicos del mundo externo. La soledad nos permite entrar en contacto con el inconsciente colectivo, el depósito universal de símbolos y arquetipos compartidos por la humanidad. En este espacio interno, las preocupaciones individuales se entrelazan con significados más universales, y es aquí donde las sincronicidades suelen surgir. Jung planteaba que, en la soledad, nuestra psique está menos anclada en la lógica y la linealidad, y se vuelve más receptiva a la percepción simbólica. Esto no implica que las sincronicidades se fabriquen en el aislamiento, sino que, al reducir las distracciones externas, somos capaces de notar esas coincidencias y atribuirles un significado. Además, Jung sostenía que las sincronicidades en la soledad suelen tener un carácter transformador. Pueden ser mensajes simbólicos que nos orientan en momentos de incertidumbre, un reflejo de las respuestas que ya existen dentro de nosotros, pero que no hemos logrado integrar conscientemente. Por ejemplo,
Alguien que se sienta perdido en su propósito podría, durante un periodo de soledad, encontrar un libro al azar que contiene justo las respuestas que necesitaba. Este tipo de coincidencias no es algo mágico, sino un reflejo del alineamiento entre el mundo interno y externo. En periodos de soledad, también es común que estas sincronicidades actúen como catalizadores para el cambio. Supongamos que una persona está luchando con la decisión de terminar una relación que ya no le aporta bienestar. En su aislamiento, podría encontrarse con símbolos o eventos, como un sueño vívido o una conversación inesperada, que le confirmen la necesidad de actuar. Jung explicó que la sincronicidad no es un fenómeno pasivo. Nos invita a reflexionar y tomar decisiones basadas en la intuición y el significado que emerge. Este vínculo entre soledad y sincronicidad también puede observarse en la creatividad. Los artistas, escritores y científicos suelen experimentar sincronicidades mientras trabajan en proyectos importantes en aislamiento. Estas coincidencias a menudo les brindan inspiración o soluciones a problemas que parecían irresolubles. Jung vio en estas experiencias una evidencia de que el inconsciente no opera de manera aislada, sino que está en constante interacción con el entorno, moldeando y respondiendo a nuestra percepción del mundo. Además, Jung identificó que las sincronicidades suelen ocurrir con mayor frecuencia en periodos de transición. Esto incluye cambios vitales importantes, como el inicio de una nueva etapa profesional, una ruptura sentimental o el duelo por una pérdida significativa. La soledad que suele acompañar a estos momentos no es una simple ausencia de compañía, sino un espacio de apertura que nos permite integrar las señales simbólicas que el inconsciente proyecta hacia el mundo externo. Sin embargo, es fundamental abordar estas experiencias con una actitud equilibrada. Jung advirtió que, aunque las sincronicidades son poderosas, no deben interpretarse de manera literal o supersticiosa. Su verdadero valor reside en su capacidad para reflejar los procesos internos y orientarnos hacia el autoconocimiento. En la soledad, cuando las emociones y pensamientos reprimidos salen a la superficie, estas coincidencias nos invitan a prestar atención a los mensajes que nuestra psique quiere transmitirnos. En conclusión, la relación entre soledad y sincronicidad es una danza sutil entre el mundo interno y el externo. En el aislamiento, nos volvemos receptivos a los significados que subyacen en las coincidencias aparentemente fortuitas, lo que nos permite integrar el inconsciente con nuestra vida consciente. La soledad, lejos de ser un estado de vacío, es una oportunidad para escuchar al universo y a nosotros mismos, encontrando en las sincronicidades una brújula simbólica que nos guía en nuestro camino hacia el autoconocimiento. Carl Jung sostenía que en la soledad encontramos los símbolos universales que residen en nuestro inconsciente colectivo. Uno de los más prominentes es el arquetipo del sabio, una figura que encarna la sabiduría, la guía espiritual y la introspección. En la experiencia de la soledad, el sabio se manifiesta como una voz interior, que nos orienta hacia respuestas profundas y verdades esenciales, que no podríamos descubrir en medio del ruido externo. El arquetipo del sabio ha existido en las tradiciones de todo el mundo, desde los filósofos de la antigua Grecia hasta los místicos orientales, pasando por los monjes cristianos y los chamanes indígenas. En estas culturas, la sabiduría no se encontraba en la compañía de multitudes, sino en el retiro consciente del mundo. De manera similar, Jung veía la soledad como un medio para acceder a este arquetipo, representado a menudo como una figura interior, que emerge cuando estamos listos para enfrentarnos a las preguntas más fundamentales de nuestra existencia. En la práctica, el arquetipo del sabio aparece durante los momentos de introspección profunda que la soledad facilita. Por ejemplo, un periodo de aislamiento puede llevarnos a reflexionar sobre nuestras decisiones pasadas, a analizar patrones recurrentes en nuestras relaciones o a replantearnos nuestras metas a largo plazo. Estas reflexiones no siempre surgen de manera racional o consciente, sino como destellos de claridad, intuiciones que parecen llegar desde un lugar profundo e inexplorado de nuestra mente. Según Jung, es el sabio quien introduce estas revelaciones, actuando como un puente entre la conciencia y el inconsciente colectivo. El sabio no solo nos guía hacia el autoconocimiento, sino que también nos ayuda a encontrar significado en el sufrimiento y la incertidumbre. En momentos de soledad, es común que enfrentemos emociones como la tristeza, la ansiedad o el miedo. Estas emociones,
aunque incómodas, son necesarias para nuestra transformación. El sabio nos enseña a no huir de ellas, sino a enfrentarlas con paciencia y humildad. Este arquetipo nos recuerda que el sufrimiento puede ser una fuente de crecimiento si aprendemos a escucharlo y a comprenderlo. Además, el sabio no siempre aparece como una figura interior claramente identificable. A menudo, se manifiesta a través de símbolos externos que encontramos en la soledad. Un libro que nos ofrece una nueva perspectiva, un sueño cargado de significado, o incluso un paseo solitario por la naturaleza que nos llena de ideas renovadoras. En todos estos casos, el sabio actúa como un guía silencioso, mostrando el camino sin imponerlo. Jung describió este proceso como una forma de escucha activa del inconsciente, en la que permitimos que los mensajes simbólicos fluyan hacia nuestra conciencia sin juzgarlos ni interpretarlos de inmediato. La conexión entre el sabio y la soledad también tiene un componente terapéutico. En la psicología de la transferencia, Jung describe cómo los pacientes que atraviesan periodos de aislamiento emocional tienden a encontrar figuras arquetípicas como el sabio en sus sueños o fantasías. Estas figuras suelen actuar como mentores, ofreciendo consuelo y orientación en momentos de crisis. Este proceso, según Jung, no solo es un mecanismo de defensa, sino una manifestación genuina del potencial sanador del inconsciente colectivo. Por otro lado, el sabio también nos desafía. Este arquetipo no solo nos brinda consuelo, sino que nos obliga a enfrentarnos a verdades incómodas. En la soledad, es común que surjan preguntas que hemos evitado. ¿Estoy viviendo de acuerdo con mis valores? ¿Qué me detiene de perseguir mis sueños? ¿Estoy siendo honesto conmigo mismo? Estas preguntas pueden ser difíciles de enfrentar, pero son esenciales para nuestro crecimiento. El sabio no nos ofrece respuestas fáciles, sino herramientas para reflexionar y tomar decisiones con mayor claridad y responsabilidad. El arquetipo del sabio también está estrechamente relacionado con la idea de propósito. En la soledad, este arquetipo nos impulsa a buscar un sentido más profundo en nuestras acciones y elecciones. Esto no significa necesariamente encontrar una respuesta definitiva sobre el propósito de nuestra vida, sino vivir con intención, conscientes de nuestras prioridades y dispuestos a alinear nuestras acciones con ellas. En este sentido, la soledad no solo es un espacio de introspección, sino un laboratorio donde podemos experimentar y redefinir lo que es verdaderamente importante para nosotros. Finalmente, el sabio nos conecta con algo más grande que nosotros mismos. En las tradiciones religiosas y espirituales, este arquetipo está vinculado con el acceso a una sabiduría trascendental, una comprensión de las leyes universales que rigen la vida. Jung creía que en la soledad, donde el ruido externo se silencia, podemos captar destellos de esta sabiduría universal, ya sea a través de una conexión más profunda con la naturaleza, una experiencia espiritual o simplemente un momento de claridad. El sabio nos recuerda que somos parte de un todo más vasto. En conclusión, el arquetipo del sabio es una figura esencial en nuestra psique que se manifiesta con mayor intensidad durante la soledad. Actúa como un mentor interno, guiándonos hacia el autoconocimiento, la aceptación de nuestras emociones y la búsqueda de un propósito más profundo. La soledad, lejos de ser un estado de vacío, se convierte en un espacio donde podemos escuchar esta voz interior y aprender de ella, transformándonos en individuos más conscientes, equilibrados y conectados con el mundo. Carl Jung distinguía claramente entre la soledad, que puede ser un estado fértil y enriquecedor, y el aislamiento, que suele implicar un vacío emocional y una desconexión perjudicial. Mientras que la soledad es una elección consciente para explorar nuestro mundo interno, el aislamiento se manifiesta como una desconexión involuntaria del entorno y a menudo como una señal de sufrimiento emocional. Comprender esta diferencia es clave para transformar la experiencia del aislamiento en una oportunidad de crecimiento personal y psicológico. La soledad, en la concepción de Jung, no es un retiro forzado ni una forma de exclusión social, sino un espacio deliberado de introspección. Cuando una persona elige estar sola, lo hace para reconectar consigo misma, para reflexionar sobre sus emociones y experiencias, y para crear un diálogo con su inconsciente. Este estado no solo es saludable, sino también necesario. Jung sostenía que todos necesitamos momentos de soledad para integrar las partes fragmentadas de nuestra psique, un proceso que él llamaba
individuación. Sin embargo, cuando la soledad no es elegida, sino impuesta, puede convertirse en aislamiento, una experiencia que carece del componente transformador de la introspección. El aislamiento, por otro lado, es un estado de desconexión que a menudo nace del dolor emocional, el trauma o los conflictos no resueltos. En lugar de reconectar al individuo con su sí mismo, el aislamiento lo separa tanto de los demás como de su propio mundo interno. Jung observó que el aislamiento puede ser una respuesta de defensa, cuando las relaciones externas se sienten amenazantes o cuando no estamos preparados para enfrentarnos a nuestras emociones. Nos retiramos de todo, incluso de nosotros mismos. Este tipo de desconexión puede dar lugar a sentimientos de vacío, desesperanza y ansiedad, síntomas que indican que algo está profundamente desequilibrado en la psique. Una de las claves para transformar el aislamiento en una soledad productiva es el nivel de conciencia que llevamos a la experiencia. Jung argumentaba que muchas personas caen en el aislamiento porque evitan enfrentar los aspectos incómodos de su psique. Prefieren el vacío a la confrontación con la sombra, ese lado oculto de su personalidad que puede ser desafiante, pero que también contiene el potencial para el crecimiento. En contraste, la soledad consciente implica un compromiso activo para explorar esos aspectos, integrarlos y aprender de ellos. Jung también subrayaba que el aislamiento a menudo surge de un sentimiento de desconexión con los demás. Esto puede deberse a experiencias de rechazo, traumas relacionales o una incapacidad para expresar auténticamente nuestras necesidades y emociones. En su obra Los complejos y el inconsciente, Jung explicó cómo los complejos emocionales, que son núcleos de experiencias reprimidas, pueden atrapar a las personas en patrones de aislamiento. Por ejemplo, alguien con un complejo de inferioridad puede aislarse porque teme el juicio de los demás, mientras que alguien con un complejo de abandono puede evitar las relaciones para protegerse del dolor de una posible pérdida. Sin embargo, Jung también reconocía que incluso en el aislamiento existe un potencial para la transformación. Cuando el individuo toma conciencia de las dinámicas psicológicas que lo mantienen aislado, puede comenzar a trabajar en ellas. Este proceso no siempre requiere la intervención inmediata de otras personas. A menudo, comienza con una introspección en soledad, donde el individuo aprende a entender y aceptar sus heridas emocionales. En este sentido, la soledad puede ser el puente que lleva del aislamiento a la conexión. Otra diferencia importante entre soledad e aislamiento radica en el impacto que tienen en nuestra creatividad y capacidad de acción. La soledad, cuando es elegida, suele ser un terreno fértil para la innovación, la reflexión y la autoexpresión. Los grandes artistas, escritores y pensadores a menudo han recurrido a la soledad para acceder a su mundo interno y crear obras significativas. En cambio, el aislamiento tiende a inhibir la creatividad, atrapando a la persona en un ciclo de pensamientos negativos y autocrítica que bloquea su capacidad para avanzar. Un ejemplo claro de cómo la soledad puede transformarse en aislamiento, y viceversa, es la experiencia del duelo. Cuando perdemos a alguien importante, a menudo nos sentimos impulsados a aislarnos para procesar el dolor. Este aislamiento puede ser útil inicialmente, pero si se prolonga, puede llevar a una desconexión emocional más profunda. Sin embargo, si en este tiempo de soledad logramos reconectar con nosotros mismos y encontrar nuevos significados en nuestra experiencia, el duelo puede convertirse en una fuente de crecimiento y resiliencia. Jung también destacó el papel del entorno social en esta dinámica. La soledad productiva requiere un equilibrio entre la introspección y el apoyo externo. Cuando una persona se siente respaldada por relaciones significativas, puede elegir la soledad como un recurso sin caer en el aislamiento. Por el contrario, cuando falta ese apoyo, la soledad puede volverse abrumadora y transformarse en una desconexión dañina. Por eso, Jung enfatizaba la importancia de cultivar vínculos auténticos y profundos que nos permitan encontrar un punto de equilibrio entre nuestra necesidad de conexión y nuestro deseo de introspección. En conclusión, la diferencia entre soledad e aislamiento radica en cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás en esos momentos de separación. La soledad consciente nos permite reconectar con nuestra esencia, explorar nuestro mundo interno y encontrar sentido en nuestra experiencia. En cambio, el aislamiento refleja un estado de desconexión que, si no se aborda, puede perpetuar el sufrimiento.
Según Jung, el desafío está en transformar el aislamiento en una soledad fértil, utilizando la introspección como una herramienta para sanar y crecer. Carl Jung veía la soledad como una llave que abre las puertas al inconsciente, ese vasto depósito de símbolos, arquetipos y energías psíquicas que guía gran parte de nuestra vida. En la soledad, sin las distracciones del mundo exterior, nuestra mente se sumerge en sus profundidades, donde los sueños, imágenes y sensaciones simbólicas emergen para ofrecernos mensajes y soluciones que no están disponibles en nuestro estado consciente habitual. El inconsciente, según Jung, tiene dos niveles principales: el personal, que está formado por los recuerdos, deseos y experiencias reprimidas de cada individuo, y el colectivo, que es universal y contiene los arquetipos compartidos por toda la humanidad. Durante los momentos de soledad, ambos niveles se hacen más accesibles. Esto ocurre porque, al reducir las distracciones externas, permitimos que las voces internas se manifiesten con mayor claridad. Es un proceso que puede ser tanto enriquecedor como desafiante, ya que lo que emerge no siempre es fácil de aceptar. En los momentos de soledad, el inconsciente personal se presenta de múltiples maneras: sueños, fantasías, recuerdos olvidados e incluso sensaciones corporales inexplicables. Estos elementos, que suelen estar reprimidos en la vida diaria, tienen la oportunidad de manifestarse en un espacio donde no enfrentan el juicio externo. Por ejemplo, una persona que ha estado ignorando un conflicto emocional puede comenzar a tener sueños repetitivos sobre agua turbulenta, un símbolo común de emociones reprimidas en el lenguaje del inconsciente. Estas manifestaciones no son arbitrarias. Son mensajes que intentan llevar a la conciencia algo que necesita ser reconocido y procesado. Los sueños son quizás la herramienta más poderosa del inconsciente, especialmente durante los periodos de soledad. Jung veía los sueños como un puente entre el inconsciente y la conciencia, un espacio donde la psique puede expresarse en su lenguaje simbólico. En soledad, nuestros sueños suelen ser más vívidos y significativos, ya que no están siendo interferidos por las preocupaciones cotidianas. Durante este tiempo, es común que surjan sueños recurrentes o particularmente impactantes que contienen claves para entender nuestras preocupaciones actuales o incluso nuestro propósito de vida. Jung aconsejaba llevar un diario de sueños durante estos periodos, ya que al escribir y reflexionar sobre ellos, se puede identificar patrones y significados ocultos. El acceso al inconsciente colectivo también se ve favorecido en la soledad. Este nivel más profundo de la psique contiene símbolos y arquetipos que no solo tienen un significado personal, sino universal. Por ejemplo, una persona que enfrenta un cambio importante en su vida puede soñar con el arquetipo del héroe, enfrentándose a un desafío que simboliza su propio proceso de transformación. Estos símbolos arquetípicos nos ofrecen una guía para navegar por nuestras experiencias, mostrándonos que nuestras luchas no son únicas, sino parte de un proceso humano compartido. Además de los sueños, la imaginación activa es otra herramienta poderosa para trabajar con el inconsciente durante la soledad. Jung desarrolló esta técnica como un método para interactuar directamente con las imágenes y figuras que emergen del inconsciente. Por ejemplo, una persona que se siente perdida puede sentarse en un estado meditativo y permitir que surjan imágenes espontáneamente en su mente. Estas imágenes pueden ser simbólicas, como un camino bifurcado o un guía en forma de animal, y representan aspectos de la psique que buscan expresarse. Jung veía esta práctica como una forma de diálogo con el inconsciente, una oportunidad para integrar las partes fragmentadas de nuestra psique. La soledad también amplifica el fenómeno de las sincronicidades, aquellas coincidencias significativas que parecen tener un mensaje simbólico. Estas experiencias, según Jung, son expresiones externas del inconsciente que reflejan nuestros procesos internos. Por ejemplo, una persona que está reflexionando sobre un problema en soledad puede encontrarse con un libro que contiene exactamente la respuesta que necesita. Estos momentos no son casuales, sino manifestaciones de cómo el inconsciente interactúa con el mundo exterior. Sin embargo, el trabajo con el inconsciente en la soledad no siempre es fácil. A menudo, lo que surge de sus profundidades puede ser perturbador o desconcertante. Jung advertía que los periodos de soledad intensiva pueden llevar a enfrentamientos con la sombra, ese lado oscuro de la psique que contiene aspectos reprimidos de nuestra personalidad.
Aunque incómodo, este encuentro es esencial para el crecimiento personal. Al enfrentar la sombra, no solo nos liberamos de su control inconsciente, sino que también ganamos acceso a su potencial creativo y transformador. En términos prácticos, trabajar con el inconsciente durante la soledad requiere paciencia y disposición para explorar lo desconocido. No se trata de buscar respuestas inmediatas, sino de permitir que las imágenes y símbolos emerjan y guíen el proceso. Una herramienta útil es la escritura libre, donde se escribe sin censura sobre los pensamientos y sensaciones que surgen. Otra es la meditación, que ayuda a crear el espacio necesario para que el inconsciente se manifieste. En última instancia, la soledad es un catalizador para el autoconocimiento, porque amplifica nuestra conexión con el inconsciente. Nos permite ver más allá de las capas superficiales de nuestra psique y acceder a las profundidades donde reside nuestro verdadero potencial. Este proceso no solo nos ayuda a comprendernos mejor, sino que también nos prepara para interactuar con el mundo de una manera más auténtica y consciente. La soledad, aunque a menudo temida, conlleva una experiencia profunda de dolor que puede ser transformadora si se aborda con conciencia. Para Carl Jung, este sufrimiento no es un castigo, sino una etapa necesaria en el viaje hacia el autoconocimiento. El dolor de la soledad nos obliga a confrontar nuestras emociones más crudas, las verdades que hemos evitado y los vacíos internos que suelen pasar desapercibidos en la rutina diaria. Desde esta perspectiva, el sufrimiento asociado a la soledad actúa como un catalizador para la evolución de nuestra psique. El dolor que surge en la soledad no es meramente emocional, sino también existencial. En un mundo que celebra la conexión constante y la distracción, estar solo puede llevarnos a sentirnos desconectados, incomprendidos o incluso irrelevantes. Sin embargo, Jung sostenía que este dolor es una invitación a mirar más allá de las máscaras que llevamos en nuestra vida social. La soledad nos pone frente a frente con el vacío que existe en nuestro interior, ese espacio que no puede llenarse con logros externos, relaciones superficiales o estímulos pasajeros. Este vacío, aunque inquietante, tiene un propósito: empujarnos hacia la búsqueda de un significado más profundo. En el Libro Rojo, Jung describe cómo los momentos de soledad y sufrimiento lo llevaron a explorar las profundidades de su psique. Durante un periodo de crisis personal, se sumergió en un estado de introspección radical, enfrentando sus miedos, dudas y deseos más oscuros. En lugar de huir de este dolor, permitió que lo guiara hacia una comprensión más profunda de sí mismo. Este proceso, aunque difícil, le reveló las dinámicas ocultas de su inconsciente y lo llevó a desarrollar muchas de sus teorías sobre la psique humana. Para Jung, el sufrimiento no era algo que debía evitarse, sino un elemento esencial del crecimiento personal y la individuación. El dolor de la soledad puede manifestarse de muchas maneras: ansiedad, tristeza, sensación de inutilidad o una intensa incomodidad con nosotros mismos. Estas emociones no son agradables, pero son mensajes del inconsciente que nos indican que algo necesita ser atendido. Por ejemplo, la ansiedad que sentimos al estar solos podría estar relacionada con miedos no resueltos de abandono o rechazo, mientras que la tristeza podría reflejar una pérdida no procesada. Según Jung, el primer paso para transformar este dolor es reconocerlo y permitirnos sentirlo plenamente, sin juzgarlo ni intentar suprimirlo. El concepto junguiano de la sombra es particularmente relevante en este contexto. Durante la soledad, es común que las partes de nosotros mismos que hemos reprimido emerjan con fuerza. Esto puede incluir emociones negativas, recuerdos dolorosos o aspectos de nuestra personalidad que preferimos ignorar. Aunque enfrentar la sombra puede intensificar el dolor inicial, también ofrece una oportunidad única para integrarla y liberar el potencial creativo que contiene. Jung sostenía que aceptar nuestra sombra nos hace más auténticos y completos, permitiéndonos vivir con mayor libertad y propósito. Además de la sombra, otro componente importante del dolor en la soledad es el sentimiento de desconexión. Muchas personas experimentan la soledad como un aislamiento no solo de los demás, sino también de sí mismas. Este desarraigo interno puede ser devastador, pero también es un llamado a reconectar con nuestro sí mismo, el núcleo de nuestra psique, donde reside nuestra verdadera identidad. En sus escritos,
Jung describía esta reconexión como un proceso de reorientación, dejar de buscar validación externa y comenzar a encontrar sentido dentro de nosotros mismos. El dolor de la soledad también tiene un componente simbólico. En muchas tradiciones espirituales y filosóficas, el sufrimiento se asocia con la transformación. Jung estaba profundamente influido por los mitos y arquetipos que representan esta dinámica, como el del héroe que debe enfrentarse a pruebas dolorosas para alcanzar la iluminación. En este sentido, el dolor de la soledad no es un obstáculo, sino una etapa en el viaje hacia un estado de mayor sabiduría y autoconciencia. Al atravesarlo, descubrimos fortalezas y capacidades que antes desconocíamos. Sin embargo, Jung advertía que la transformación del dolor no ocurre automáticamente. Requiere un compromiso activo con el proceso de introspección. Esto incluye prácticas como la escritura reflexiva, el análisis de sueños y la meditación, que nos ayudan a entender y procesar las emociones difíciles que surgen en la soledad. También implica cultivar una actitud de curiosidad y aceptación hacia nosotros mismos, en lugar de juzgar nuestras experiencias como buenas o malas. En última instancia, el dolor de la soledad nos enseña lecciones que no podríamos aprender de otra manera. Nos muestra nuestras vulnerabilidades, pero también nuestra resiliencia. Nos obliga a dejar atrás lo superficial y a buscar lo esencial. Y lo más importante, nos prepara para interactuar con el mundo de una manera más auténtica y significativa. Como Jung escribía, el hombre necesita dificultades, son necesarias para su salud. La soledad, con todo su dolor, es una dificultad que tiene el poder de moldearnos en versiones más sabias y completas de nosotros mismos. En conclusión, el dolor de la soledad no es un enemigo, sino un maestro. Al enfrentarlo con conciencia, podemos transformarlo en una fuente de fortaleza, claridad y propósito. Jung nos invita a no temer este dolor, sino a abrazarlo como parte de nuestro viaje hacia la totalidad. En el corazón de la soledad, descubrimos que el sufrimiento no solo es soportable, sino también profundamente transformador. Carl Jung reconocía al solitario como una figura clave en la evolución personal y colectiva. La soledad, cuando se abraza conscientemente, no solo transforma al individuo, sino que también lo equipa para impactar de manera significativa en la sociedad. Al enfrentar su interior y alcanzar una mayor comprensión de sí mismo, el solitario se convierte en un puente entre lo personal y lo universal, aportando ideas, sabiduría y perspectivas que tienen el poder de transformar su entorno. En la visión junguiana, la soledad es mucho más que un retiro personal. Es una fase de preparación, un tiempo en el que el individuo explora su psique y cultiva una relación más profunda con su inconsciente. Este proceso, conocido como individuación, lleva a la integración de las partes fragmentadas de la personalidad, permitiendo al solitario emerger como un ser más auténtico, equilibrado y en contacto con su propósito. Una vez que el individuo ha pasado por esta transformación, está listo para contribuir a la sociedad de maneras que antes eran imposibles. El solitario que ha enfrentado su sombra, explorado su inconsciente y conectado con su sí mismo, adquiere una claridad de propósito que lo distingue del resto. Ya no actúa desde un lugar de miedo o inseguridad, sino desde una comprensión profunda de su lugar en el mundo. Este proceso no lo separa de los demás, por el contrario, lo conecta con ellos de formas más significativas. Al comprenderse a sí mismo, el solitario puede entender mejor a los demás, empatizando con sus luchas y ayudándolos a encontrar sus propios caminos. Jung veía esta capacidad de transformar el sufrimiento personal en sabiduría colectiva como una de las mayores contribuciones del solitario. En su obra Psicología y Religión, explora cómo los líderes espirituales y visionarios a menudo pasan por periodos de aislamiento antes de emerger con ideas que cambian el curso de la historia. Este patrón es evidente en figuras como Buda, Jesús y otros líderes que encontraron claridad en la soledad antes de compartir su visión con el mundo. Estas figuras no solo resolvieron sus propias crisis internas, sino que también ofrecieron soluciones a las crisis colectivas de su tiempo. La soledad no solo permite la introspección, sino que también fomenta la creatividad. Jung creía que muchas de las contribuciones más significativas a la humanidad, ya sea en el arte, la ciencia o la filosofía, provienen de individuos que han pasado tiempo en soledad.
Este estado permite a la mente explorar ideas que no podrían surgir en el ruido de la vida diaria. Los grandes avances de figuras como Albert Einstein, que valoraba los momentos de aislamiento para reflexionar, ilustran cómo la soledad puede ser un terreno fértil para la innovación y la creatividad. Otro aspecto crucial del solitario transformador es su relación con el inconsciente colectivo. Al adentrarse en las profundidades de su psique, el solitario no solo se conecta con sus propias experiencias, sino también con los arquetipos universales que moldean la experiencia humana. Esta conexión le permite traer a la conciencia colectiva ideas, símbolos y significados que tienen un impacto más allá de su vida personal. Por ejemplo, Jung consideraba que los artistas y escritores que trabajan en aislamiento a menudo canalizan verdades universales que resuenan profundamente en su audiencia. Sin embargo, Jung advertía que este proceso de soledad y transformación no es fácil ni inmediato. El solitario debe enfrentar sus propios demonios y resistir la tentación de regresar al ruido y las distracciones del mundo antes de completar su proceso interno. La resistencia, la paciencia y la disciplina son necesarias para convertir la soledad en una experiencia transformadora. Pero una vez que se logra esta transformación, el solitario está equipado no solo para liderar, sino también para inspirar a otros a emprender sus propios viajes hacia el autoconocimiento. La contribución del solitario transformado no siempre es grandiosa o visible. A menudo su impacto se siente en pequeños actos, una conversación significativa, un consejo ofrecido en el momento adecuado, o una obra de arte que toca el corazón de quienes la experimentan. Estas contribuciones, aunque aparentemente pequeñas, tienen un efecto multiplicador, inspirando a otros a reflexionar, cambiar y crecer. Así, el solitario no necesita ser un líder visible para tener un impacto significativo. Su simple presencia y claridad pueden ser suficientes para transformar a quienes lo rodean. Además, Jung veía al solitario como un mediador entre el mundo moderno y los valores espirituales y psicológicos más profundos. En un mundo que a menudo prioriza la productividad y el consumo sobre la introspección y el equilibrio, el solitario ofrece un recordatorio viviente de la importancia de mirar hacia adentro. Su experiencia demuestra que el verdadero cambio comienza en el interior y que la transformación personal es el primer paso hacia la transformación colectiva. En resumen, el solitario no es solo alguien que se retira del mundo, sino un individuo que, a través de la soledad, se reconecta con su esencia y encuentra su propósito. Al hacerlo, adquiere la capacidad de influir en los demás y de contribuir a la evolución de su comunidad. Para Jung, el solitario es un transformador social, un puente entre el mundo interno y el externo, y un recordatorio de que la verdadera fortaleza y claridad provienen de enfrentarse a uno mismo.